Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mientras Tanto. Debo disculparme con nuestra audiencia por el hecho de haberlos hecho esperar este tiempo. No hemos podido emitir episodios regularmente como hemos programado todos los días miércoles a las 9 de la noche. Hemos estado un poco complicados de tiempo. Saben que estas semanas de fiestas tienden a ser momentos más ocupados, ¿no? Hay que cerrar algunas cosas. Hay reuniones y cosas que a veces nos mantienen distraídos y no nos permiten enfocarnos en quizás, no diré que esto no sea un espacio importante, lo es para mí, pero me desregula un poquito, me desprograma un poquito de mi agenda. Entonces es por eso el retraso y vuelvo a reiterar mis disculpas para los que nos estuvieron esperando, pero bueno, ya estamos aquí emitiendo un nuevo episodio. Hoy quería centrarme en algo que quizás pueda caer reiterativo, pero que me parece muy importante porque en episodios anteriores le di un enfoque diferente. Me enfoqué en decir por qué estaba mal o que estaba mal, pero no di unas razones más específicas, más en profundidad. Y a raíz de que tuve algunas conversaciones y algunas, no diré discusiones, pero diferencias con personas de mi entorno y me empecé a dar cuenta que tendría que aclarar esto, en especial porque lo veo mucho y que muchas personas tienden a repetir este tipo de patrones y me preocupa por la forma en que comienza a afectar ya no solamente un aspecto quizás insustancial de la vida, algo superficial, algo que puedes conversar con un grupo de amigos y es algo ameno, incluso en las diferencias, en las discusiones, sino que también ya empieza a permear otros ámbitos, ¿no? Creo que lo dije en la temporada pasada, en el segundo episodio, cuando hablé de lo que es sistemas de creencias y cómo este conjunto de creencias se amalgama y van construyendo, ¿no?, como una edificación de todo lo que pensamos. Y esto tiene un origen en común que tiene que ver con un fallo en el razonamiento y que, claro, este fallo empieza a diversificarse, a ramificarse, a manifestarse en aspectos de la vida que sí son más importantes y te permite ver que hay una falla en esa lógica y que tú piensas que es puntual y no lo es y al final repercute en otras cosas. En este caso, como lo verán en el título del programa, quiero abordar lo que es el pensamiento mágico. Mucho esto de creer en cosas sin explicaciones, o quizás dándoles una explicación que a nosotros nos parece que tenga una lógica, y que sin embargo no va acorde a lo que es una lógica, sino más que nada como un refuerzo de nuestras propias creencias. Estamos reafirmando un sesgo de confirmación. Solamente vemos y validamos la información con la que estamos de acuerdo a nuestra propia lógica. Aún así, nuestra lógica sea la que está equivocada o que no haya sido validada. Lo otro que quería hablar también el día de hoy es el tema de la polarización, pero específicamente en el punto de estas posturas diametrales y un poco opuestas y que a mucha gente lo toma como una enemistad o algo que es irreconciliable. Y a mí me parece, y justo también a raíz de un video que vi esta semana de unos canales que sigo, se llama La Gata de Schrödinger, y ella hablaba de un experimento que se fueron a la Antártida 3 terraplanistas con 12 científicos, no científicos, pero divulgadores de ciencia, gente conocida de los medios, ¿sí? Se fueron a poder validar presencialmente el fenómeno del sol que no se pone en la Antártida y que eso desmontaba cualquier esquema que se haya construido sobre el tema del terraplanismo. No hay una explicación lógica para eso. Y lo único que se enunciaba de esta corriente es de que todo era un montaje, ¿no? Y que el sol se pone en la Antártida y el resto son puras mentiras, ¿no? Que es más o menos lo que se trata el tema de pseudociencia, ¿no?
teorías de conspiración. Es más de que evidencias concretas, físicas, que yo puedo probar y lo puede probar cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Es cuestión de que yo creo en esto y es suficiente. Y si alguien más tiene una explicación que a mí me parece lógica, no tengo por qué probarla. Simplemente con el hecho de que ya lo mencionó, estoy validando porque a mí me parece que tiene cierta lógica, ¿no? Y en este experimento pues se buscaba que los mismos terraplanistas, estos divulgadores del terraplanismo, que dicen que la única forma de digamos, desmontar esto es que esto no fuera cierto y que todo es una mentira, es de que efectivamente vayan y lo vean con sus propios ojos, ¿no? De que el sol no se oculta en la Antártida en ciertas épocas del año, ¿no? Por eso ahí el día ahí dura 6 meses y la noche dura 6 meses. Y ningún modelo que haya sido enunciado en el terraplanismo puede explicar esto. No se puede. O sea, es como que esta evidencia desmontara todo el terraplanismo, como lo entendemos hasta ahora, o como lo han querido explicar hasta ahora. No me cabe la menor duda que saldrá algún listillo y que quiera darle una explicación lógica a este fenómeno, y no en base a evidencia, sino en base a lo que él cree, porque va a seguir creyendo en esa tierra plana. Simplemente va a querer agregar una evidencia que se le va a ocurrir, con tal de seguir aferrado y seguir creyendo que tiene la razón. Algo que me parece peligroso del pensamiento mágico en todas sus corrientes, en todas sus aristas, lo que he podido observar y escuchar de mi entorno y de poder verlo en redes, de verlo en divulgadores, es cómo tienden a deformar la realidad con tal de ajustarla a su forma de pensar. Y cuando uno desmonta esta, no sé decir, teoría, tienden a ofenderse, ¿no? Y viene esa polarización que les digo, de que se cree que la ciencia es una postura, o son un grupo de personas, una entidad, un organismo, ¿no? Nacional, supranacional, no sé, gubernamental, de todo el mundo, ¿no? O una comunidad que tiene no diré el privilegio, pero que tiene la potestad de dictar cómo es la realidad. Y obviamente esa polarización que se genera hace que el otro grupo considere que todo lo que se emita a nivel de ciencia es una mentira, ¿no? O que es lo que nos hacen creer, es un discurso, se dice. Y yo quiero hacer una aclaración aquí porque creo que hay un concepto muy erróneo de lo que es la ciencia y cómo se toma hoy en día, cuando incluso los divulgadores de ciencia quieren explicar algo, suelen decir así, ¿no? Y la ciencia lo dice, la ciencia lo explica. Y como si fuera una autoridad ajena a ellos que dicta las cosas, dicta la realidad. Y es simplemente un discurso más. Y hay otros discursos más que son también válidos. Cuando esto no es para nada así. Y quiero que esa parte sea bien clara, porque esto necesita una explicación concisa, sí, pero también completa, no simplemente algo superficial. Quizás sé que muchas personas no van a tomarse el trabajo de escuchar todo el podcast. Creo que muchos no lo hacen, yo lo puedo ver en los indicadores del mismo podcast. No están preparados para consumir un contenido largo, ¿no? Si ya dura más de, no sé, pongamos en este formato en YouTube, 15 minutos les parece un poquito excesivo, un poquito cansado, ¿no? Ya yo quiero otra cosa, algo que me dé gratificación instantánea aparte, ¿no? Que no sea este mismo contenido. Imagínense, pues, generaciones posteriores que no pueden ni siquiera con un video de 2 minutos, ya les parece demasiado largo. La ciencia es algo que hacemos todos, o que podemos hacer todos, estamos en la capacidad de hacerlo todos. Cuando tú tienes una hipótesis en tu cabeza y dices, yo quiero probar que esto es tal como yo lo digo y tengo las herramientas con que hacerlo. Lo único que tengo que hacer es seguir el método científico, ¿sí? Es el método científico el que dicta
que algo es científico, no un grupo de personas que dicen que esto es válido y esto no es válido. No funciona así la ciencia, ¿sí? No es una autoridad que te dice esto es la verdad y lo otro no. Es cierto que han habido casos de autoridades en la ciencia que han tenido ese pensamiento, ¿no? Esa mentalidad de que su discurso es el único válido. Y lo hemos visto, o por lo menos yo me he informado un poco de incluso científicos reconocidos, que me acuerdo que en este canal que yo les digo que sigo, Veritasium en español, hablan bastante de ciencia, como les dije, y toman un poquito la historia también para que se sepa, ¿no? De dónde proviene, y hablan de temas por ejemplo, la relatividad general y la relatividad especial, que nos enunció Albert Einstein, ¿no? Y que como su modelo no encajaba porque a él le parecía que era imposible que existieran los agujeros negros, por ejemplo, ¿no? O que la física cuántica no era posible porque Dios no juega a los dados, ¿no? Dentro del concepto que él tenía de lo que es Dios, por si acaso, para aquellos religiosos que quieran validar que Einstein era religioso y no lo era. Porque él, dentro de su física, dentro de lo que él había estudiado, y obviamente también la validación que había recibido del mundo científico, sus pares, sentía que él tenía la autoridad para decir que esto no era posible. Y sin embargo después se probó que sí. Y claro, ellos tuvieron la apertura mental de poder reconocer que estaban equivocados, que está el modelo que quizás hayan construido, que era válido, que les parecía que estaba erróneo, y que algo no estaba bien. Después vinieron otros científicos y probaron que sí era así, con evidencias. Entonces, pueden haber errores, pues somos humanos, podemos equivocarnos, podemos tener, no sé si diré problemas de ego, de no reconocer cuando nos equivocamos, pero tarde o temprano el proceso científico, porque es un proceso, no le pertenece a nadie, puede documentarse cualquiera para poder ejercer una investigación, es algo que podemos hacer todos. ¿Por qué? Porque se hace necesario que haya una replicación, una validación por pares o por otras personas. Tú tienes una información tal, no basta con que te resuene o que te parezca que es válido, que tenga una lógica, sino que si tú quieres realmente difundir esa información como si fuera verdadera, deberías, y aparte de informarte de otras opiniones de esto que sean válidas, también hayan sido experimentadas, probadas por alguien que haya hecho ciencia, no un organismo científico específicamente. Lo hacen porque se dedican a ello, tú también podrías hacerlo, sino que también si tienes los medios para validarlo y experimentarlo tú mismo, como les expliqué en este experimento que salió en el programa de la gata de Schrödinger, vas y lo pruebas, vas y efectivamente te das cuenta cómo es la realidad, no simplemente ves un conjunto de discursos, un abanico de opiniones y escoges la que más te conviene, con la que más te sientes cómodo, con la que te hace feliz. Aunque el mundo sea totalmente diferente y sea la realidad totalmente ajena, distanciada de lo que estás diciendo, del discurso que estás además desinformando a otras personas. Sé que muchos lo toman como algo personal cuando uno desmiente una postura que está mal. Y entiendo que es así. Yo también me he pasado por ese proceso de que, como dicen, uno se pone, ¿no?, el picón, le decimos acá en Perú, como que se resiente, ¿no? Porque siente como que han quedado en ridículo o algo así. Pero si te das cuenta es algo bueno. Es algo bueno corregir algo que está equivocado y que te puede llevar a tomar decisiones equivocadas, a que las cosas que haces en tu vida después tengan un impacto negativo, no solamente en ti, sino también en tu entorno. A algunos les parece que esto es inofensivo, yo se los digo, no, ya hemos pasado por esto en pandemia, con el tema de las vacunas, por ejemplo. Recuerdo que una amiga, como para citar un caso, estábamos conversando en el chat grupal que teníamos de un grupo de amigos, y ella comentaba que le parecía que las vacunas eran innecesarias, que le habían hecho mucho mal a su hija y que como que eran una porquería. En resumidas cuentas, ¿no? Que no sirven para nada las vacunas.
Y me puse a pensar por qué alguien tendría un discurso así. No solamente es por el tema de que hay mucha desinformación, pero muchísima desinformación. Gente que trabaja con una lógica muy, muy errada y que además siente con la autoridad para decir cualquier tontería y haciéndola pasar como cierta. Y las personas están indefensas ante esa lógica porque va con sus creencias, por último. En este caso recuerdo que esta amiga me empezó a escribir en el grupo como que y cómo a a mi hija le afectó la menstruación, algo así, que tenía un problema con la sangre, la vacuna le había hecho mal y no sé qué cosa, no sé qué cosas más. Y bien, yo digo, ok, parece que esta persona no se ha informado de qué cosa es una vacuna, ni cómo funciona una vacuna, por ejemplo. Y claro, me dice que este problema de la sangre y el COVID, el virus, no hablamos de la vacuna, el COVID, afectaba a la sangre en los casos más graves. Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que la forma de razonarlo quizás era un poco diferente de lo que ella le estaba formulando. Era decir, oye, quizás si le hubiera dado el COVID, lo más probable es que se hubiera enfermado de mucho más grave. Al final la vacuna es o trabaja como un agente que es el mismo virus debilitado, ¿no? Casi, no sé si todas las variables sean así, creo que sí. Trabajan sobre eso, o sobre el ARN, pero tienen que ver con el virus, ¿no? No es una cosa mágica que viene a otro lado. Trabajan con el mismo virus, porque los virus no tienen una cura, una medicina efectivamente que los cure. Por eso hacen las vacunas, ¿no? Que tienen que ver con la derivación del mismo virus para que el sistema inmune reconozca a ese agente y como está débil, sí tenga las suficientes defensas y el mismo sistema inmune diseñe las defensas para que cuando el virus venga con toda su potencia ya pueda defenderse. Entonces, ¿qué pasa? Lo más probable es que su hija hubiera tenido la enfermedad de una manera mucho más fuerte si lo hubiera dado. Si le das la vacuna, que te dice específicamente que pueden haber efectos secundarios, y esos efectos secundarios tienen mucho que ver con los mismos síntomas que tiene el virus, porque parte de ahí ha sido derivado de ahí. Entonces es como que tuvieras los síntomas de la enfermedad, pero más suaves. Entonces imagínate que le hubiera dado la enfermedad, hubiera tenido estos mismos síntomas que le dio la vacuna, pero de mucha mayor magnitud. Y eso que quiero que se entienda. Es peligroso cuando empezamos a caer en pensamientos mágicos, en una lógica que no termina de razonar todo el problema, que se desconfía de la ciencia y menciona que la Big Pharma y los intereses transnacionales, que seguramente los haya, pero también se puede hacer ciencia en otras partes, no solamente los únicos que tienen el monopolio de la ciencia son las Big Pharmas o los grandes conglomerados científicos, ¿no? O las grandes revistas de ciencia, los divulgadores de ciencia. Es algo que puedes hacer tú mismo, con los recursos necesarios, o por lo menos acudir a fuentes que tengan los recursos necesarios y tú mismo monitorear, vigilar, informarte, ¿no? Y no simplemente pensar que son discursos. No son discursos. Si tú piensas que son discursos, lo más probable es que estés consumiendo abstracciones mentales que no tienen evidencia, que no han pasado el proceso de experimentación para hacerlas válidas, ¿no? Probar que son ciertas. Entonces, creo que es fundamental que se entienda que la ciencia no es un organismo, no es un ente, no es un enemigo, no es una persona, un grupo de personas, es algo que hemos creado como humanidad, como un proceso que le pertenece a todos y que todos podemos aplicar y que deberíamos aplicar cuando queremos hacer una afirmación sobre algo que hemos hecho la hipótesis primero. Entonces, yo les pido a mi audiencia, a aquellos que nos siguen, que por favor, si ustedes también tienden a creer en estas cosas y tienden a pensar que la información son discursos que da una entidad u otra entidad y que
quizás una es más masiva y la otra es menos masiva y por eso una es real y la otra no, y la otra domina sobre la otra. Así no funciona. Entiendan que así no funciona. ¿Sí? No son discursos. Hay evidencias y a partir de esas evidencias sacan conclusiones. La persona que te da conclusiones sin haber hecho ninguna experimentación, sin no tener ninguna evidencia, solo hace una especie de filosofía vacía. No hay ningún respaldo. Cualquiera puede filosofar. Yo puedo inventarme 1000 explicaciones sobre fenómenos que se ven y que puedo emitir opiniones y teorizar sobre cualquier cosa que se me venga a la cabeza. Eso no quiere decir que mi opinión sea válida. Para alguna persona seguramente tendrá lógica y seguramente tendrá algún tipo de pensamiento mágico y falla en su forma de razonar, su lógica, o simplemente quiere creer que hay algo diferente y que es como que un iluminado por creer en algo diferente, en algo original, ¿no? En algo ingenioso, sin tener ningún respaldo. Y de verdad es algo peligroso, como ya les dije. Quiero acabar por ahora el episodio de hoy, o el episodio de esta semana, que nos hemos atrasado un poco, y agradecerles nuevamente por estar ahí todavía. Nos quedan 2 episodios más que tenemos que emitir Antes no, porque el último episodio de la temporada va a ser emitido, o debería ser emitido el 1 de enero, ahí estaremos en el otro año. Recuerda que emitimos todos los miércoles, o por lo menos lo estamos intentando, a las 9 de la noche, en horario local acá en Perú. Nos encuentras en las plataformas de Apple Podcast, Spotify y YouTube. También tenemos redes en TikTok y en Instagram. Estamos como mientras.tanto.podcast. Conmigo ha sido todo y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio de Mientras Tanto. Soy Jan Echegoyen, me despido y chao.